¿Qué tal? Vamos a hacer un ejercicio de fuerzas intermoleculares, un poquito de todo tiene el ejercicio, es bastante completo, así que ya lo estamos mostrando el enunciado. Nos dice, considerando los siguientes elementos, litio, hidrógeno, silicio y nitrógeno, nos pide escribir una molécula binaria cuyo momento dipolar total sea igual a 0, una sustancia que esté formada por moléculas binarias solubles en un solvente polar, una molécula de geometría piramidal y una sustancia que no conduce la corriente en estado sólido y presenta elevado punto de fusión. Sin perder más tiempo, ya vamos a pasar a la pizarra. Aquí estamos otra vez, entonces estábamos diciendo que a partir de esos átomos, litio, hidrógeno, silicio y nitrógeno, nosotros tenemos que escribir una molécula binaria cuyo momento dipolar sea igual a 0. Entonces, bueno, hay que tener acá bastante velocidad. Para que una molécula tenga momento dipolar 0, nosotros tenemos que pensar en qué tipo de molécula puede tener momento dipolar 0. Si la molécula está formada por dos átomos, ¿sí? Podemos pensar en una que los dos tengan la misma que los dos tengan la misma electronegatividad. Podría ser el nitrógeno 2, pero como nos pide que sea binaria, los compuestos binarios están formados por dos tipos distintos de átomos, o sea que nitrógeno 2, que sería una molécula con momento dipolar 0, porque la nube no está desplazada sin ninguno de los dos lados, el nitrógeno hace una triple ligadura con el otro nitrógeno. Bien, podría ser una molécula con momento dipolar 0, pero como me dice que tiene que ser binaria, quiere decir que tiene que estar formada por dos tipos de átomos. Bien, listo. Al litio lo sacamos del juego, porque el litio, como es un metal alcalino, va a tender a formar iones, compuestos iónicos, o sea que el litio fuera. Nos quedaría el hidrógeno con el nitrógeno y el hidrógeno con el silicio, y el silicio con el nitrógeno no va a poder formar mucho, menos que no tenga polaridad. Concentrémonos, ¿qué tipo de moléculas podrían ser binarias con momento dipolar 0? Binarias ya dijimos, o sea, moléculas donde tenga, por ejemplo, dos átomos, dos sustituyentes y un átomo, no, porque tendría que ser geometría lineal y tendría que tener un átomo unido a dos átomos de la misma especie química. Cuando quiera hacer la unión química del hidrógeno con el silicio o el hidrógeno con el silicio, no me va a quedar una molécula así. Entonces, en vez de empezar a descartar todo el tipo de moléculas, veamos qué tipo de unión yo puedo hacer entre el silicio, el nitrógeno. Vamos a arrancar por el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces, arrancamos haciendo una unión química. Común y corriente, ponemos el hidrógeno tiene vamos a poner acá un electrón, se va a unir con un hidrógeno, con un nitrógeno, ¿sí? Para tener dos electrones el nitrógeno, el hidrógeno nos quedaría ahí. Ahora vamos a clavar el nitrógeno. El nitrógeno lo tenemos acá. El nitrógeno tiene 5 electrones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es marcar los 4 electrones que me faltan. Como el nitrógeno va a estar unido a los hidrógenos, vamos a poner de los 4 pares de electrones, ahí está, los 5. Y ahora vamos a ubicar los electrones que van a estar compartiendo con los hidrógenos. Acá ponemos uno, acá ponemos el otro, y le damos mecha y mandamos hidrógeno, hidrógeno. Bien,
Vamos a hacer la geometría electrónica para ver si este tipo de enlace a nosotros nos daría una molécula binaria, por lo menos es binaria esta molécula, porque ya sabemos que esta molécula va a ser nitrógeno, hidrógeno 3, es binaria, está formada por dos tipos de átomos, si tiene o no polaridad. Entonces vamos ahora con la geometría. La geometría, vamos a poner acá el hidrógeno, perdón, el nitrógeno, fíjense que tiene dos pares de electrones libres, esos pares que están ahí arriba, los voy a ubicar acá. Vamos a poner uno de los electrones libres acá, el otro de los electrones libres acá, y ahora vamos a hacer las uniones químicas entre, acá vamos a poner un hidrógeno, acá el otro hidrógeno, ya lo vamos ubicando, acá vamos a poner entonces nuestro amigo hydrogen, el hidrógeno acá, otro hidrógeno acá, y por último, un hidrógeno acá, y vemos que nuestra molécula, nuestra geometría, la vamos a marcar ahora, vamos a marcarla con un colorcito, va a ser, esperen, ahí va, tiki, 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 geometría. Entonces nosotros ahora vamos a poner acá geometría, punto, electrónica, punto, tetraédrica, ¿sí? El ángulo, vamos a ponerle tilde, por más que lo abreviemos del enlace, va a ser menor a 109,5 changos grados, ¿sí? Vamos a correr esto para que quede un poco más polite. Y ahí le damos mecha. Perfecto. Y si ponemos bien acá, porque acá tetraédrica. Ahora sí. Y el ángulo de enlace ya lo estamos marcando. El ángulo de enlace ya lo estoy marcando. Es el ángulo que vamos a tener acá. Este es el ángulo de enlace. ¿Mm? Ese es nuestro ángulo de enlace. Color más feo. También puede ser el... Vamos a deshacerlo. La verdad, no me gustó cómo quedó. Horrible. Vamos a marcar entonces tiki, tiki. Con un poco más de grosor. Perfecto. Ahora vamos a marcar el ángulo de enlace. Ahora sí. Quedó muy finita la otra. Ahí está. Este va a ser nuestro alfa de enlace, que va a ser el ángulo de enlace para la geometría electrónica, molecular. Vamos a hacer la geometría molecular. Le damos mecha, acá le ponemos el nitrógeno, un hidrógeno, el otro hidrógeno, el otro hidrógeno. Recordemos que los enlaces en la geometría molecular solamente ponemos los pares de electrones que están enlazados, es decir, que de nuestro dibujo solamente vamos a poner, epa, ahí va, esto, y nos queda una geometría, vamos a marcarla acá,
piramidal, ¿no? Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a poner acá geometría molecular. Bueno, geometría, ¿por qué no anda esto? Se puso, ahí está. Geometría, punto, molecular, piramidal. Y ya pusimos ángulo, ya está. Vamos a poner, no puedo poner el simbolito, lo vamos a hacer así. Ya está, fue, porque la verdad que todo bien con los señores de Zoom, pero no podemos. Acá le ponemos ángulo de enlace, lo escribo con el menor a 109,5 grados. Ahí está. Bien, tenemos esto. Ahora vamos a ver si esta molécula tiene o no polaridad, porque recuerden que para poder determinar si una molécula es o no es polar, tengo que hacer todos estos pasos. Tengo que hacer primero la unión química, sobre todo para poder detectar si tiene pares de electrones libres, tiene pares de electrones libres. Esos pares de electrones libres, por empezar, por el tercer postulado de la teoría del TREPEP, comprimen el ángulo de enlace de esta manera. Acá también actúan sobre este, ¿sí? Lo comprimen reduciéndolo a un ángulo menor a 109,5. De hecho, data, no lo tienen por qué saber, el ángulo de enlace de la molécula del amoníaco es 107 grados. Entonces, repasando, hacemos la unión química, hacemos con la estructura de Lewis, después con la estructura de Lewis vamos a hacer la geometría electrónica. Es importante hacer la estructura de Lewis para ver si tienen pares de electrones libres, porque eso va a influir de manera directa sobre la geometría final, sobre la geometría molecular, sobre todo comprimiendo el ángulo de enlace. Ahora, con todo lo que dije, todavía no puedo decir si mi molécula es polar o no. Vamos a marcar. La polaridad se marca con un vector que es el momento dipolar. El momento dipolar, dijimos que es un vector que apunta del menos electronegativo, en este caso, al más electronegativo. O sea que nosotros vamos a tener un vector de acá hasta acá, un vector de acá hasta acá, y un vector de acá hasta acá. Claramente las tres flechas están desplazándose hacia arriba, está indicando que los electrones de los enlaces del hidrógeno se acercan al nitrógeno. Esto lo podemos pensar como que tengo esto acá, que tengo este acá, que tengo este acá. Por lo tanto, en definitiva voy a tener una molécula cuyo momento dipolar total sea este. ¿Sí? Bueno, me quedo torcido, pero ¿se entiende? Ahí está. Ahora vamos a escribir. Esto será el momento dipolar total. En este caso, esta parte ponemos la parte positiva, esta parte es la parte negativa. Y acá tenemos los momentos dipolares. No sé, ponemos el momento dipolar 1, el momento dipolar 2 y el momento dipolar 3. Acá estamos demostrando que los tres vectores apuntan hacia el nitrógeno, quiere decir que alrededor, en las inmediaciones del nitrógeno, la molécula va a ser negativa, y en las inmediaciones de los hidrógenos la molécula va a ser positiva. Por lo tanto, la molécula es polar, no es la respuesta de la pregunta A. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque como me piden una serie de situations, entonces puede ser que nos sirva para contestar alguna otra pregunta. Ahora vamos a hacer exactamente todo este derrotero con, con el hidrógeno y con el silicio. ¿Sí? El silicio es del grupo 14. Vamos a ponerlo acá. Tengo el silicio del grupo 14, tiene 4 electrones. El hidrógeno sabemos que tiene
un electrón, entonces vamos poniendo con cuidado, ponemos el hidrógeno. Yo medio que me voy adelantando, lo que pasa es que si no es medio como un embole. Bueno, acá ponemos, el hidrógeno necesita un electrón para estar estable. Voy al silicio, es del grupo 14, tiene 4 electrones libres, entonces necesita hacer 4 covalentes simples, que las hará con los hidrógenos. Entonces, ¿cuántos hidrógenos vamos a tener que necesitar? 4 hidrógenos. Ahí lo ponemos. También es una molécula binaria. Pero fíjense que en este caso, el silicio con el hidrógeno no le quedan pares de electrones libres. Entonces, de acuerdo a la teoría del TREPEP, vamos a poner acá un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá. La geometría de nuestra molécula es tetraédrica, no tiene pares de electrones libres. Ahí dibujamos el tetraedro, ahí queda dibujado el tetraedro, no tiene pares de electrones libres. A ver si puedo mover esto un poco más para acá. No me deja. Bueno, ya. Como diría mi amigo Luca, perdón. Fox U. Ahí está. Tetraédrica. Entonces ahora podemos poner acá, voy a escribirlo con el lápiz porque me queda más prolijo con el. Entonces vamos a poner acá la geometría electrónica es igual que la geometría molecular, es tetraédrica. Que se me está revelando el lápiz. Tetraédrica. Acá el ángulo de enlace es igual a 109, porque acá no tengo nadie que comprima el enlace, 109,5 grados. El ángulo de enlace es cualquiera de los que tenemos entre los hidrógenos unidos con el carbono. Ese es el ángulo de enlace. Tenemos una geometría tetraédrica. El ángulo de enlace es 109,5 grados. Y ahora, de manera polite, vamos a poner. El más electronegativo es el carbono, es decir que, perdón, mandé carbono, pero es el silicio. Fue un lapsus. Está debajo, vamos a borrarlo. Tic, y ahí mandamos silicio. Recién ahora caigo. Ustedes no me dicen nada, lo ponemos acá el silicio. Bien. El silicio es más electronegativo que el hidrógeno, que es el menos electronegativo de todos los metales. Entonces vamos a tener una fuerza atrayendo para acá, para el silicio, otra para acá. Hasta acá uno podría sospechar que es parecido al del nitrógeno con el hidrógeno que hicimos arriba, pero este tiene un par de electrones también que los atraen, como los atraen en 4 direcciones que están separadas por el mismo ángulo, con la misma intensidad. Entonces nosotros podemos decir que esto, acabamos de demostrar que el momento dipolar de esto es 0. Por lo tanto, la molécula binaria, ¿sí? La molécula binaria de momento dipolar 0 que yo puedo formar con cualquiera de estos 4 átomos, la única que puedo formar es esta. Vamos ahora al documento, al Word, donde está el enunciado. En el Word del enunciado vamos a fijarnos la segunda pregunta, ¿no? Una sustancia formada por moléculas binarias soluble en solvente polar, y después una molécula que la geometría sea piramidal. Bueno, ya la de la geometría piramidal la tenemos. Acá podemos decir, vamos a escribir acá en el texto,
Espera, me tomo un mate. Acá ponemos geometría cualquiera, piramidal. Esa sería la pregunta D. Perdón, la C. ¿Qué más? O sea que las cámaras me ponen nervioso. Ahí está. Sí. Bien. Ahora vamos a pensar. ¿Qué molécula puede ser soluble en agua? Bien, una molécula que sea soluble en agua. Obviamente que el litio, medio que lo dejamos afuera de este juego, porque el litio va a formar compuestos iónicos, y ya medio que estuve diciendo una banda de veces que los compuestos iónicos no son compuestos moleculares, no forman moléculas. Por lo tanto, nos queda de vuelta nuestros amiguitos, el hidrógeno, el silicio y el nitrógeno. Y el único que puede hacer este tipo de uniones es el amoníaco, porque el otro es no polar. El que hicimos, el silicio con el hidrógeno, lo acabamos de hacer, tiene momento dipolar cero, momento dipolar cero, es decir que no tiene polaridad, no va a ser soluble en solventes polares. El amoníaco, NH3, tiene momento dipolar distinto de cero, lo vamos a remarcar acá para que se note claramente lo que estoy diciendo. Esto que tiene polaridad vamos a poner acá, bueno, me queda azul, vamos a borrar, vamos a elegir bien el colorcillo. El colorcillo de esto va a ser distinto de cero, tiene polaridad, este es soluble en compuestos polares. Y si yo les preguntase qué tipo de interacción tengo, qué fuerza de interacción aparece, es dipolo, como por ejemplo el agua, dipolo. Fuchi. En este caso, habíamos dicho en el del amoníaco, el hidruro de silicio, que el momento dipolar es cero y que no va a ser soluble en solventes no polares, sino será soluble en solventes no polares. Vamos a volver a compartir el enunciado para analizar la última de las preguntas, que dice: una sustancia que no conduce la corriente eléctrica en estado sólido y presenta un elevado punto de fusión. Bien, pensemos. Elevado punto de fusión y que en sólido no conduce la corriente eléctrica. Eso vamos a poner acá, mandamos acá y le vamos a poner: eso tiene que ser un sólido iónico. Si ustedes van al video donde hablo de enlaces y hablamos de las características de los enlaces iónicos, en los enlaces iónicos decimos que tienen altos puntos de fusión, porque yo tengo una red cristalina con una fuerza de atracción culómbica muy intensa, que hace que los sistemas estén formando sólidos cristalinos. Y para poder yo separar o que esa estructura tenga movilidad, tengo que entregar mucha temperatura. Y además decía que los sólidos iónicos en estado sólido, valga la redundancia, no son buenos conductores de la corriente eléctrica, porque no son buenos conductores de la corriente eléctrica porque los electrones quedan atrapados en la red cristalina, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá el litio, el nitrógeno. El nitrógeno tiene, como estuvimos viendo, 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. El litio le va a mandar, un litio le va a mandar 1 porque es del grupo 1. Obviamente vamos a necesitar, quedó más feo, vamos a hacer tiqui, 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 ahí está. Vamos a necesitar 3 electrones para que llegue a 8. Eso implica que vamos a tener que tener unido 3 litios en la unión iónica. Esto recibió 3 electrones.
¿Mm? Esto queda de esta manera. El compuesto que vamos a poner es litio 3 nitrógeno. Esto es una iónica. Vamos a sustentar un poco más toda esta elección de por qué este es el más estable. La pregunta del millón que se podrían estar haciendo, ¿por qué carancho no hice el litio con el silicio? Es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros tenemos que formar un compuesto iónico. Dijimos que otra de las características que tienen los compuestos iónicos, que es una de las más importantes, es la diferencia de electronegatividad. Entonces, si yo me fijo en la electronegatividad usando la escala de electronegatividades de Pauling, el nitrógeno tiene 3, el litio tiene 1, tengo una diferencia de electronegatividad de 2, mientras que si hago el silicio con el litio, la diferencia de electronegatividad es 0,8, claramente que la diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno y el litio es mucho más fuerte, sí, es mucho más marcada que la diferencia de electronegatividad que hace con el silicio. Por eso, no lo vamos a elegir el silicio con el litio para hacer una unión iónica y sí lo podemos poner a este. Para agregar, como esto es un compuesto iónico, si es soluble en solventes polares, ¿sí? Vean el video de fuerzas intermoleculares, sería el litio. Con un solvente polar tendríamos que tener un compuesto, unas interacciones ion-dipolo, ¿sí? Si hubiese elegido un compuesto, estructura iónica con un solvente no polar, por ejemplo, el tetracloruro de carbono, vamos a escribirlo, yo le mando como si... la estructura esto es no polar, o como con el hidruro de silicio, también que es no polar, ahí tendríamos fuerzas de interacción ion dipolo inducido, ¿sí? Vean el video. Esto lo comento por si alguno de los ejercicios nos pide en algún momento identificar qué tipo de fuerzas de atracción tenemos. Creo que con esto vamos a volver acá. Dice, una sustancia no conduce la corriente eléctrica en estado sólido y presenta un elevado punto de fusión. Gucci. Así que bueno, acá ya hice un ejercicio de fuerzas intermoleculares, TPEP y momento dipolar, un poco también de uniones, del CBC. Bueno chicos, les mando un saludo, like, suscríbanse y a partir de ahora vamos a tener un poco más de rotación con videos de ejercicios. Nos vemos, adiós.